El día que descubrí que estaba embarazada, el amor perdido de mi sugar daddy regresó del extranjero. Fui voluntariamente al hospital para programar un aborto. Justo cuando estaba a punto de tragar las pastillas, una voz resonó de pronto en mi mente. Nuevo número, no hagas locuras. Mi papá es el patético segundo protagonista masculino. La protagonista no terminará con él, y además tiene un conteo bajo de esperma, así que soy su única oportunidad de tener descendencia en esta vida. Tú me diste a luz para que en el futuro yo herede su fortuna de 1.000 millones, y tu hijo te llevará a la cima de la vida. Me quedé en pausa por un momento, luego me di la vuelta y tiré la pastilla a la basura. He leído muchas novelas, así que soy especialmente receptiva y creí las palabras del pequeño bollo de leche sin mucha duda. Me metí al auto y pregunté emocionada, niño, ¿debería decirle a tu papá que estoy embarazada ahora? Mi papá no sabe que es el eterno segundo protagonista masculino no correspondido. En este momento persigue con ambición a la heroína. Si supiera que existo, nunca permitiría que naciera. Pensé un momento, luego sugerí, entonces díselo a tu abuela. Félix está loco de amor por ella. La señora Pei no debería estar confundida y definitivamente valorará a su difícil nieto. No, tampoco puedo decírselo a la abuela ahora. Mi abuela odia a las cazafortunas que usan cualquier medio para trepar en la escala social. Si me odia por eso, puede que ni siquiera le importe mi existencia antes de que nazca. Entonces, ¿qué debo hacer? Vete de Hing City lo antes posible y haz que sepan de mi existencia cuando ya haya crecido. Si papá no se casa ni tiene hijos, la abuela no tendrá opción y definitivamente me aceptará. ¿Pero entonces no serías un bastardo? Mamá, estás pensando demasiado. Mi papá es tan simp con la protagonista que no se casará con nadie más. Será soltero toda la vida. A lo mucho me considerarían un hijo ilegítimo. Toda la familia Pei, hasta la 18ª generación de ancestros, debería agradecerte por darme a luz. Ya entendí. Bien, volveré más tarde para despedirme de tu papá. Según mi hijo, este es un mundo de novela. La protagonista es Ivy Son, hija de la familia Son, y el protagonista masculino es Silus Lin, príncipe del círculo de Beijing. Félix Pei es el segundo protagonista masculino en una trama de crematorio de persecución de esposa. Un dedicado simp. A Ivy Son le gusta Félix desde que era niña, lo perseguía donde fuera que él fuera. Por desgracia, Félix Pei no entendía el amor en aquel entonces y solo veía a Ivy Son como una hermana menor, así que rechazó su confesión. Con el corazón roto, Ivy se fue al extranjero y no regresó a China hasta 7 años después. Tras un reencuentro largamente esperado, Félix se dio cuenta de que, sin notarlo, había estado enamorado de Ivy desde hacía mucho tiempo. Así que comenzó a perseguirla de nuevo como un loco. Pero Ivy estaba destrozada por él, y también tenía al protagonista masculino persiguiéndola intensamente. Después de mucho pensarlo, Ivy eligió al protagonista masculino, que era como un perrito fiel. Félix Pei nunca la soltó, guardándola en silencio toda la vida. ¿No es este un clásico funeral del segundo protagonista masculino? Si Félix no fuera el padre de mi hijo, sin duda le daría unos cuantos me gusta. Cuando regresé a la villa, Félix ya había terminado de trabajar. Estaba frente al ventanal, fumando, con cara de preocupación. Por costumbre quise abrazarlo, pero pensando en su papel como el segundo protagonista masculino no correspondido, reprimí el impulso y lo saludé educadamente. Presidente Pei. Félix salió de sus pensamientos, caminó hacia mí, apagó el cigarrillo en el cenicero, y luego habló lentamente. Hay algo que necesito discutir contigo. Mi corazón dio un vuelco. El momento que más temía por fin había llegado. Mamá, no entres en pánico. Es algo esperado. Respiré hondo y sonreí, preguntando, ¿qué pasa? El presidente Pei se sentó, me miró y habló con un tono y una mirada tan calmados como fríos. ¿Cuánto tiempo hemos estado juntos? Mi corazón dio otro salto. ¿Va a echarme? Aunque siempre he tenido claro mi identidad y mi lugar,
después de ser tan íntima con un hombre tan extraordinario durante 5 años, no puedo decir que nunca me haya sentido tentada. Forcé una sonrisa. Falta un mes para que sean 5 años. Félix asintió pensativo. Así que ha pasado tanto tiempo. Suspiré por dentro. Sí, ya era más que hora de cambiar. Para ser justa, comparado con los mujeriegos de su círculo, él es bastante dedicado. Le tomó 5 años completos mantenerme, más tiempo del que 10 cualquiera podría haber durado. Debería sentirme satisfecha. Félix guardó silencio un momento antes de hablar con un tono significativo. He estado pensando. No podemos seguir así para siempre, así que pensé. Sus palabras fueron interrumpidas por un timbre apresurado. Félix tomó su teléfono, lo miró, y luego se levantó para contestar en el balcón. Alcancé a ver el nombre, Ivy. Sentí un poco de incomodidad, un poco de ganas de llorar. Pero luego pensé en cómo mi hijo heredaría sus miles de millones en el futuro y me sentí un poco mejor. Félix mantuvo la voz muy baja, así que no pude oír lo que decía. Pero su expresión era una que nunca había visto antes, suave y gentil. Unos 3 minutos después, colgó y volvió a la sala. Tengo algo urgente ahora. Continuaremos nuestra conversación cuando regrese. Asentí con normalidad. Está bien. Luego de dar las indicaciones, Félix se puso el abrigo y salió apresurado. Yo ya había previsto con claridad mi final desde hacía tiempo, y aún así, me sentía mal. La voz interior de mi hijo sonó. Mamá, deja de ponerte emo. Corre antes de que mi papá descubra que estás embarazada. Aunque mi papá no es un criminal como un asesino o un pirómano, si no quiere que yo nazca, podría obligarte a abortar. Me tensé de inmediato. Mi hijo tenía razón. Félix no sabe que es el segundo protagonista masculino no correspondido. Sin duda está quebrándose la cabeza para perseguir a Ivy ahora mismo. Si descubre que estoy embarazada y que arruinaré sus planes, estoy acabada. Empaqué cosas de valor y conduje de regreso a mi pueblo natal durante la noche. Antes de irme, envié un mensaje de ruptura a Félix. Presidente Pei, he vuelto a la ciudad C. Muchas gracias por su cuidado estos años. Le deseo lo mejor en el futuro. Félix no respondió, probablemente sintiendo que no era necesario. Me decepcionó un poco. No porque no intentara retenerme, sino porque no me dio una compensación de ruptura, aunque usualmente me daba mucho. ¿Quién se quejaría de tener poco dinero? 3. Seguí a Félix Pei no por necesidad, sino puramente porque desde niña me ha dado miedo ser pobre, y además me sentía atraída por su belleza, así que acepté su propuesta. En resumen, soy codiciosa de dinero y lujuriosa. Soy muy consciente de mis propias fortalezas y debilidades. Desde el día que seguí a Félix, estaba preparada para irme, así que nunca derroché nada. Hace 3 años, compré un departamento grande, de alta gama, totalmente amueblado, en el centro de la capital de mi provincia natal. Y hace 2 años, le puse electrodomésticos y muebles. Después de limpiar, la señora de la limpieza dejó todo impecable. Me mudé. Para decirle adiós por completo a mi vida anterior, boté mi tarjeta SIM original y saqué una nueva. Sabía que Félix podía rastrearme fácilmente si quisiera. Pero él estaba ocupado compitiendo con el protagonista masculino por la protagonista femenina, así que probablemente ni recordaba a alguien como yo. Aunque mi hijo dijo que nacería sano, aún así fui a mis controles prenatales a tiempo por si acaso. El día que tenía mi cita para la ecografía anatómica, estaba a punto de entregarle mis documentos al personal cuando, de pronto, vi a Félix caminando hacia el centro de ultrasonido. Me quedé paralizada un momento y rápidamente giré la espalda. Mamá, ¿qué pasa? Cada vez que tengo una emoción intensa, mi hijo lo percibe cuando está despierto. Susurré, vi a tu papá. Mamá, no entres en pánico. Traes mascarilla, así que no te reconocerá fácilmente. Solo sal con normalidad. Mi hijo tenía razón. No solo llevaba mascarilla, también traía ropa casual que jamás había usado frente a Félix.
No debería reconocerme fácilmente. Recuperé la calma y empecé a caminar lentamente hacia la entrada de las escaleras eléctricas. Justo cuando estaba por llegar, alguien me jaló del brazo de repente con una fuerza enorme. Tropecé 2 pasos, me sostuve contra la pared para estabilizar mi cuerpo, que se había puesto rígido por el exceso de tensión. La figura alta de Félix se inclinó ligeramente hacia adelante, envolviéndome en su sombra. La sensación de opresión era abrumadora. ¿De qué estás huyendo? ¿Crees que no te reconocería solo porque llevas mascarilla? Su voz burlona resonó sobre mi cabeza y al instante, sentí ganas de llorar. No entres en pánico. No pierdas la calma. Forcé una sonrisa, tratando de mantener la compostura. No estoy huyendo, solo terminé el chequeo y me iba a casa. Félix me examinó con la mirada. Su mirada se detuvo finalmente en la orden de ultrasonido que tenía en la mano, y preguntó con un tono indescifrable, ¿estás enferma? Rápidamente escondí el papel detrás de mi espalda. Solo es un problema menor, reglas irregulares. Ah, sí. Déjame ver. Dijo eso y estiró la mano para tomar el papel. Justo cuando estaba perdida, su asistente se acercó con expresión grave. Señor Pei, la señorita Son tiene apendicitis aguda. El doctor dice que necesita cirugía inmediatamente. Félix se detuvo un momento, luego me dijo entre dientes, agrega mi contacto de nuevo, antes de salir apresurado con el asistente. Cuando Félix estuvo completamente fuera de vista, huí del hospital como si mi vida dependiera de ello. De camino a casa, le pregunté a mi hijo, cariño, ¿qué crees que quiso decir tu papá cuando me dijo que agregara su contacto otra vez? No lo sé, mamá. Entonces, ¿lo agregarás o no? Por supuesto que sí. Si no lo hago, investigará mi información y ya no podremos ocultar el embarazo. Está bien. Aunque eliminé el contacto de Félix, ya me sabía su número de memoria. Al llegar a casa, lo agregué de nuevo a través del número. 1 hora después, aceptó mi solicitud. Envíame tu dirección. Me quedé muda. Cariño, ¿qué significa eso de pedirme la dirección? ¿Va a venir a buscarme? Parece posible. ¿Y si descubre que estoy embarazada, será que ya lo sabe? ¿Todavía puedo escapar? Mamá, no entres en pánico. Huir no servirá. Solo es cuestión de tiempo antes de que te encuentre. ¿Eso significa que solo podemos esperar la muerte? Al pensarlo, sentí más dolor que si me arrancaran el corazón. Mamá, déjame decirte, la lista de espera para la reencarnación ahora mismo es mínimo de 100 años. Y ni siquiera hay garantía de que nazcas viva. Entonces olvídalo. Lucharemos un poco más. No te asustes todavía. Por cómo se ve papá, probablemente no ha descubierto mi existencia. Tal vez solo quiere verte. Él ya está al lado de la protagonista, ¿qué podría querer verme a mí? Ni idea. Lo sabremos cuando llegue. Enfrenta los problemas cuando vengan, como dice el refrán. Está bien. Con resignación, le envié la dirección a Félix. Rápido, guarda cualquier cosa sospechosa en casa. No dejes que papá descubra nada. Bien. Reuní rápidamente todo lo que pudiera revelar mi embarazo y lo guardé en el cuarto de almacenamiento. Apenas me senté a descansar un momento, sonó el timbre. Me levanté rápido a abrir la puerta, saludando torpemente, señor Pei, cuánto tiempo sin verlo. Félix no mostró ninguna expresión especial. Asintió levemente. Me quedaré en Ciudad C unos días. No estoy acostumbrado a los hoteles aquí, así que me gustaría tomar prestado un lugar donde quedarme unos días. Dudé. Félix realmente detesta quedarse en hoteles, aunque sea en suites presidenciales, pero yo no podía atreverme a dejarlo quedarse aquí. Como no respondí, Félix me miró con los ojos pesados. ¿No es conveniente? No lo rechaces. Mientras más lo rechaces, más sospechará. Acepta primero. Me obligué a sonreír. No, para nada. Es perfectamente conveniente. Por favor, pase, señor Pei.
Me hice a un lado y dejé entrar a Félix. De pronto recordé que no tenía pantuflas para hombre. No sabía que el señor Pei vendría, así que no preparé lo que necesita. Por favor, tome asiento un momento. Iré a comprar ahora mismo y vuelvo enseguida. Félix no dudó. Bien. 5. Cuando regresé con los artículos de aseo, noté que Félix no estaba en la sala. Pensé que se había ido y estaba a punto de celebrar cuando salió del cuarto de almacenamiento. Mi corazón se detuvo. Justo cuando me preguntaba si debía arrodillarme y suplicar misericordia, Félix comentó con mucha seriedad: la casa está bastante limpia. Se me torció la boca en una mueca. Nada que hacer. La limpio todos los días. Félix no dijo nada más y extendió la mano hacia mí. Dámelo. Ah. Le entregué rápido la bolsa con los artículos. Félix sacó unas pantuflas, se las puso y se fue al baño con la bolsa. Actuaba con tanta naturalidad como si estuviera en su propia casa. Al verlo claro con intenciones de quedarse a dormir, fui a preparar la cama del cuarto de huéspedes. Para ser honesta, ahora pensaba peor de él. Claramente está persiguiendo a la protagonista, y aún así viene a vivir a la casa de su pájaro enjaulado de antes, tan falto de límites. Con razón no puede ser el protagonista. Bien merecido. Félix se duchó rápido. Yo acababa de terminar de hacer la cama cuando salió envuelto en una toalla. Se apoyó en el marco, levantó la ceja y me miró. Dormiré en el cuarto de huéspedes. Mi cerebro respondió lento y asentí sin pensar. Sí, si no, ¿qué otra cosa? La mirada de Félix se oscureció. Aunque su expresión no cambió, pude sentir que estaba molesto, y me cayó el 20 de por qué. Ni imaginé que sería tan atrevido, que realmente pensara en dormir conmigo. Sentí aún más desprecio por él. Menos mal la protagonista no lo eligió. Mientras pensaba cómo salir de esa, preguntó de pronto con frialdad: ¿estás escondiendo algo de mí? Instintivamente llevé la mano al vientre, luego la bajé enseguida, riendo nerviosa. No, nada. La expresión de Félix se ensombreció de golpe, su mirada afilada atrapó mis ojos mientras se acercaba paso a paso. ¿No sabes que eres terrible mintiendo? Retrocedí nerviosa hasta chocar con la mesita de noche. Él apoyó las manos contra la pared, encerrándome entre sus brazos. La presión era sofocante. ¿Encontraste un nuevo benefactor tan rápido? Lo miré sorprendida. Aunque nuestra relación ya había terminado, Félix claramente estaba afectado por esos sentimientos. Ahora yo estaba molesta. Aunque soy floja y me gusta vivir cómoda, no cualquier rico me satisface. Feos imposibles. Viejos imposibles. Enfermos imposibles. Con franqueza, aunque para él y para los demás, yo soy solo un canario que crió, en mi interior siempre lo vi como un pato dorado del que sacar provecho. Honestamente, después de dormir con alguien tan excepcional como él, los hombres comunes ya no me llaman la atención. Le lancé una mirada. ¿Parezco alguien tan casual? El frío alrededor de Félix se disipó a la mitad. Me jaló fuerte a sus brazos, su respiración se volvió más pesada. Bebé, quiero. Antes de que Félix dijera algo vergonzoso, le tapé la boca rápido. No, aunque mi hijo estaba dormido ahora, podía despertarse en cualquier momento. Si escuchaba esas cochinadas, nunca podría volver a verlo a la cara. Félix quitó mi mano y me miró con esa misma frialdad de antes. ¿Estás escondiendo algo de mí? Nunca he sido muy rápida mentalmente, y después del embarazo, peor. No se me ocurrió una excusa convincente, entré en pánico. No solté. Me viene la regla. Félix sonrió con burla. Ah, sí. Déjame ver. Puso la mano en la pretina de mi pantalón. Sentí que se me erizaba el cuero cabelludo. En desesperación, lo abofeteé. De inmediato me arrepentí. Lo siento. Félix me miró con expresión sombría, lo que me aterraba aún más. Cuando pensaba si hacerme la linda para suavizarlo, él se volteó y se metió al baño. 2 minutos después, salió vestido, azotó la puerta y se fue.
La puerta de seguridad se cerró de golpe y me desplomé en el sofá, agotada. Aunque respiré aliviada, mi corazón se sintió más vacío. 7. Félix probablemente estaba realmente enojado. Nunca volvió a verme, y eso me tranquilizó más. Pero la tranquilidad duró poco. 3 días después, recibí un mensaje de un desconocido. Te daré 5 millones de pesos para que abortes al niño. Reprimí el horror en mi corazón y respondí. ¿Qué niño? Tus trucos baratos pueden engañar a Félix Pay, pero no a mí. Te lo digo, la señora Pay desprecia a personas como tú, que trepan por encima usando cualquier medio. Te aconsejo deshacerte del niño cuanto antes o la señora Pay nunca te perdonará. Un escalofrío me recorrió la espalda al leer eso. En ese momento, mi hijo despertó y preguntó preocupado, ¿qué tienes? Sin saber qué hacer, le leí el mensaje. Después de oírlo, mi hijo se indignó. Mamá, no escuche sus tonterías. La abuela me ama más que nadie. Nunca me lastimaría. Mi mente lenta empezó a procesar. Niño, ¿no dijiste que tu abuela no permitiría tu existencia? Mi hijo se quedó sin palabras. Guardó un largo silencio. Tan largo que sentí un frío extenderse por todo mi cuerpo. Confié tanto en él, y aún así me mintió. Ira, decepción y desesperación me inundaron al mismo tiempo. ¿Por qué me mentiste? Mi hijo rompió en llanto. Mamá, lo siento. La abuela no me haría daño, pero no le agradas. Me arrebató de ti apenas nací. No pudiste verme y tuviste depresión posparto, intentaste cortarte las muñecas. No quiero que mueras. Quiero estar contigo mientras crezco, y estar contigo para siempre. No te enojes. No me abandones. 8. Al ver que yo estaba enojada, mi hijo tomó la iniciativa de confesar lo que me había estado ocultando. En la trama original, después de descubrir que estaba embarazada, también fui al hospital planeando un aborto, pero no tuve valor para hacerlo y cancelé el procedimiento. Indagué con cautela la postura de Félix respecto al bebé. Cuando supe que no lo quería, nunca le conté sobre el embarazo y programé otro aborto en secreto. La señora Pay se enteró por casualidad de mi embarazo y me buscó de inmediato, instándome a tener al bebé. Sin embargo, ella me despreciaba y temía que no pudiera criarlo bien. Así que se lo llevó apenas nació. Yo caí en una depresión severa por eso, y me corté las muñecas el día de su celebración de un mes de vida. Él ni siquiera sabía que yo existía al principio. No fue sino hasta que cumplió 7 años que escuchó por accidente una discusión entre Félix y la señora Pay, y supo que yo era su madre. La razón por la que me mintió fue porque no quería separarse de mí, y tampoco quería que yo me matara después de perderlo. Así que me convenció para darle a luz en secreto, planeando dejar que la señora Pay se enterara de su existencia una vez que creciera. Mami, lo siento. No debí mentirte, ¿me perdonas esta vez? Al escuchar su vocecita temblorosa, mi corazón se derritió por completo y toda mi rabia desapareció. Acaricié mi vientre suavemente. Es culpa de mamá. No pude estar a tu lado mientras crecías. Las emociones acumuladas en mi hijo estallaron en ese instante, y rompió a llorar con fuerza. No es tu culpa. Eres la mejor mamá del mundo. Las lágrimas me cayeron a chorros. Tú también eres el mejor bebé del mundo. Mamá te ama más que a nada. Lloramos media hora entera antes de calmarnos. Le pregunté, cariño, ¿qué pasó contigo al final? ¿Heredaste los 100.000 millones de tu papá? Oh, morí en un accidente automovilístico cuando tenía 8 años. La próxima vez que desperté, estaba de vuelta en tu vientre, y sabía toda la trama. Me quedé atónita. ¿Moriste en un accidente automovilístico? Está bien, mami. Esa fue una vida pasada. Estoy muy feliz de estar contigo en esta vida. Un dolor punzante atravesó mi corazón, como una aguja clavándose con fuerza. Bebé, no puedes dejarme así. Debes mantenerte sano, salvo, y vivir mucho, mucho tiempo. Mami, los dos estaremos sanos, salvos, y viviremos mucho, mucho tiempo juntos.
Apenas hice ese juramento en mi corazón, se rompió de inmediato. Apareció un mensaje de un número desconocido. Uno debe conocer su lugar. Quienes no lo hacen, a menudo terminan muriendo de forma terrible. Mami, ¿deberíamos decírselo a la abuela? Sí. Tenía la corazonada inexplicable de que mi muerte y la de mi hijo en la vida pasada no fueron accidentes simples. Podrían estar relacionadas con la persona que seguía amenazándome. Tenía que buscar la protección de la señora Pei, incluso si eso significaba separarme de mi hijo, igual que en la vida anterior. Mi hijo volvió a llorar, desconsolado. Pero mami, no quiero separarme de ti. Cariño, lo más importante es seguir vivos. Cuando crezcas y seas suficientemente fuerte, nadie podrá separarnos. Mamá esperará ese día. Aunque era solo un niño, mi hijo sabía priorizar. Voy a crecer rápido y a volverme súper fuerte. Entonces haré que mamá se quede conmigo para siempre. Asentí, con lágrimas brillando en los ojos. Está bien, confío en ti, bebé. 9. Después de consolar a mi hijo, le envió un mensaje a la señora Pei, diciéndole que estaba embarazada del hijo de Félix y que alguien me estaba amenazando para abortar. Había obtenido el número de la señora Pei del teléfono de Félix. Tenía una corazonada y lo memoricé a propósito, nunca imaginé que algún día lo usaría. La señora Pei no respondió de inmediato. Esperé ansiosa más de 10 minutos antes de que su mensaje apareciera por fin. No actué sin pensar. Enviaré a alguien a recogerte. Al ver esas palabras, solté un suspiro largo de alivio y empecé a empacar. 1 hora después, sonó el timbre. Caminé hacia la puerta, pero antes de abrirla, miré la cámara conectada a la cerradura inteligente, por costumbre. Afuera había una joven con uniforme de administración de la propiedad, sosteniendo algo que parecía un formulario de registro. Estaba por abrir cuando un mal presentimiento me invadió. Me quedé inmóvil. La mujer tocó el timbre 2 veces más. Como no hubo respuesta, sacó su teléfono e hizo una llamada. Silencié el mío al instante. La pantalla se encendió con una llamada entrante. La mujer llamó 2 veces y luego se rindió, pero no se fue. 2 hombres salieron de la esquina, intercambiaron unas palabras con ella, y luego se fueron con renuencia. Un frío aterrador subió desde mis pies hasta cada rincón de mi cuerpo. ¿Quién quería hacerme daño? Quienquiera que fuera, no podía quedarme más aquí. Pero tampoco me atrevía a salir. Si me secuestraban apenas cruzara la puerta, ni siquiera tendría oportunidad de pedir ayuda. Sin otra opción, llamé a la señora Pei para suplicar ayuda. Ella me dijo que permaneciera dentro del apartamento, asegurándome que su gente llegaría pronto. Media hora después, 4 hombres corpulentos con trajes negros aparecieron frente a la puerta. Solo cuando recibí la llamada de confirmación de la señora Pei me fui con ellos. Mientras el auto giraba en la salida de la comunidad, un sedán sin placas aceleró hacia nosotros. Por suerte, nuestro conductor reaccionó rápido y evitó la colisión. Si no, las consecuencias serían inimaginables. Después de eso, la otra parte ya no se atrevió a actuar más agresivamente. No intentaron nada más. Subimos al avión sin problemas y nos dirigimos a Beijing. La señora Pei arregló que me quedara en su villa y contrató un equipo profesional para hacerme un chequeo médico completo. También propuso hacer una amniocentesis para una prueba de paternidad. Ya estaba preparada para eso, así que lo acepté con calma. Como mi hijo había sido criado únicamente por la señora Pei en su vida pasada, él sabía exactamente qué le gustaba. Todos los días me insistía, enseñándome cómo complacerla. Seguí todos sus consejos, y la actitud de la señora Pei hacia mí mejoró un poco. Sin embargo, aún se negaba a permitirme criar al bebé. Tuve que prepararme para el peor escenario. Félix ocasionalmente regresaba a la mansión antigua a cenar. La señora Pei temía que él se opusiera al nacimiento del bebé, así que mantuvo mi embarazo en secreto. Cada vez que él volvía, me advertía con anticipación que me quedara en mi habitación y no saliera. Afán está completamente obsesionado con Ivy.
Si descubre que estás embarazada, quién sabe qué problema causará. Tendrás que soportar esta incomodidad temporal. Me apresuré a mostrar comprensión. Sé que lo hace por lo mejor, señora Pei. Qué bueno que entiendas. 2 meses después, la señora Pei me llevó a hacer la amniocentesis. Una vez confirmado que el bebé era hijo de Félix, su actitud se suavizó aún más. A veces, incluso conversaba conmigo voluntariamente sobre temas de crianza. Aún así, dejó en claro que pensaba criar a su nieto personalmente. No me atreví a objetar. Además, era consciente de mis limitaciones. Con mis capacidades y experiencia actuales, nunca podría criar a un heredero apto para una fortuna de 100.000 millones. Las noticias de tabloides estaban llenas de historias sobre cómo Félix era un perro faldero total con Ivy. Todos en su círculo social lo sabían. La señora Pei estaba furiosa, pero completamente impotente. De pronto, entendí por qué estaba tan ansiosa por tener un nieto. Seguramente pensaba que había echado a perder a su propio hijo y planeaba empezar de cero criando al nieto. 5 meses pasaron volando. Una noche, Félix llegó a la villa hecho una furia. No tuve tiempo de escapar, así que en pánico me escondí detrás de las cortinas. Mamá, ¿sabe dónde está? La señora Pei dio un sorbo a su café, mirando a Félix con diversión. ¿Cómo sabría dónde está tu mujer? Félix se frotó el puente de la nariz, exhausto. Mamá, ella desapareció. Normalmente, nunca perdería su rastro. La señora Pei siguió imperturbable. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Félix suspiró. Mamá solo es una esposa trofeo sin cerebro. No necesitas ir contra ella. Si sabes dónde está, entrégamela. La señora Pei lo miró de reojo con intención clara. ¿Para qué quieres que te la entregue? Félix apretó los dientes. Para nada. Solo quiero darle una lección. Apreté mi vientre con nerviosismo. Al sentir mi ansiedad, mi hijo me consoló, con voz suave y pequeña. Mami, no te preocupes. La abuela nos protegerá. La señora Pei soltó una risa fría. No tengo idea de dónde está tu pequeña amante. Búscala tú mismo. Félix estaba por responder cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla y se fue de inmediato. Una vez que estuve segura de que se había ido, salí de detrás de las cortinas. No necesitas ponerte nerviosa, dijo la señora Pei con calma. Aunque sea por mi nieto, nunca dejaría que él pierda los estribos contigo. Asentí con fuerza. Sí. La señora Pei se preocupaba profundamente por su nieto. Al menos, garantizaría mi seguridad hasta el nacimiento del bebé. La razón era simple. Félix sufría de oligospermia. 11. Al día siguiente, la hermanastra de Ivy Son Cece, visitó a la señora Pei en la mansión antigua. Yo permanecí en mi habitación y no supe exactamente de qué hablaron, pero debió ser una conversación agradable porque Cece se quedó toda la mañana antes de irse. Después de ese día, Cece comenzó a venir con frecuencia, cada pocos días. La señora Pei claramente la recibía con calidez. También noté de inmediato que las miradas de los sirvientes hacia mí cambiaron de repente. Inquieta, le pregunté en voz baja a mi hijo, niño, ¿sabes qué está pasando con Cece? El niño pensó un momento antes de responder. Parece que la tía Cece quiere a papá y quiere ser mi madrastra, pero papá no está de acuerdo. ¿Y tu abuela sí está de acuerdo? El niño guardó silencio un momento antes de responder. La abuela quiere que papá se case con la tía Cece. Mi corazón se estremeció. Para ser sincera, antes sospechaba que Ivy Son era quien estaba causando problemas en secreto. Pero ahora parecía mucho más probable que Cece quisiera deshacerse de mí y de mi hijo. Cuanto más pensaba en ello, más aterrada me sentía. El corazón humano cambia con facilidad. Yo fui ingenua al creer que la señora Pei podría protegerme. ¿Pero en quién más podía confiar aparte de ella? Parecía que solo en el pequeñito de mi vientre. Mi inquietud crecía cada día mientras se acercaba mi fecha de parto, y Cece comenzó a visitar la mansión con cada vez más frecuencia.
Una semana antes de mi fecha prevista, la señora Pei finalmente puso las cartas sobre la mesa. Bayu, eres una persona sensata. No puedes ocupar el lugar de esposa de Afang, y ciertamente no permitiré que tú críes a mi nieto. Te irás después de que nazca el bebé, y te daré 50 millones de pesos como compensación, suficiente para que vivas una vida cómoda. No tuve más remedio que aceptar. Sin su protección, Son Se podría aplastarme como a un insecto. Gracias, señora Pei. Ella asintió con satisfacción. Me gustan las personas inteligentes. La señora Pei había fijado un día y hora auspiciosos para que me hicieran una cesárea, pero quizá debido a algún tipo de estímulo, comencé el trabajo de parto esa misma noche. Tras 2 horas de contracciones, mi hijo nació sin problemas. Luego de que la enfermera se lo llevara, el doctor encargado del parto se acercó con una jeringa. Me puse en alerta de inmediato. ¿Qué va a hacer? El doctor no dijo nada, solo me miró con una expresión siniestra. No me quedaban fuerzas, así que solo pude gritar para pedir ayuda con todas mis fuerzas. Pero apenas abrí la boca, ella me tapó con la mano y me inyectó el medicamento. Mi conciencia comenzó a nublarse. En el instante antes de perder el conocimiento, vagamente vi a alguien entrar corriendo, pero ya no tuve tiempo de ver quién era. 12. Pensé que iría directo a la fila para la otra vida, pero en cambio desperté sobresaltada de una pesadilla. Abrí los ojos hacia un techo blanco. Me quedé mirando un rato antes de recobrar el sentido poco a poco. No estoy muerta. ¿Dónde está mi hijo? Intenté sentarme, buscando a mi hijo con desesperación, pero solo vi una cuna vacía. Bebé, sentí que entraba en pánico, a punto de arrancarme la vía del suero, cuando Félix entró desde la sala cargando a un bebé. Nuestros ojos se encontraron, atónitos ambos. Félix rompió el silencio primero. Solo lo llevé a un chequeo. ¿Quieres cargarlo? Sí. No fue sino hasta que tuve a mi hijo dormido en mis brazos que mi corazón, que había estado suspendido en el aire, volvió al suelo. Félix dijo de repente, Son Se fue enviada al extranjero por la familia Son. No me decepcioné demasiado. Con mi estatus, era imposible hacer que la familia Pei cortara lazos con la familia Son. Esa era la astucia de Son Se. Solo se dirigiría contra mí, no contra mi hijo. Después de que la señora Pei mostró sus intenciones, mi hijo y yo nos preparamos para lo peor. Mientras más pronto muramos, más pronto nos toca turno en la fila. Pero aún así decidí intentar algo. Contacté en secreto a Félix y le dije que alguien quería matarme. No supe qué ocurrió hasta que le envié el mensaje. La explicación de Félix difería un poco de la trama que mi hijo me contó. Pero no creo que mi hijo me mintiera. Después de todo, solo era un niño de 7 u 8 años, con una comprensión limitada. Además, sentía que Félix parecía romper con las ataduras de la historia. De cualquier modo, lo mejor era que ya no estuviera obsesionado con Ivy. Hablando de Ivy, solo mencionaré rápidamente, el padre de Ivy era un hombre fénix que, después de adquirir poder, asesinó a su primera esposa para quedarse con la empresa y luego se casó descaradamente con su primer amor. Con la ayuda de Félix y del protagonista masculino, Silas Lin, Ivy recupera el control de la empresa y envía a su padre abusivo y a su madrastra a prisión. 6 meses después, Félix demandó a Son Se por el intento de asesinarme. Ella fue extraditada de vuelta a China y recibió su castigo legal. La señora Pei estaba muy insatisfecha con que Félix se casara conmigo, pero él insistió, y con el apoyo de nuestro hijo, la señora Pei finalmente aceptó de mala gana. El día del primer cumpleaños de mi hijo, me casé con él. El corazón humano es impredecible, y no puedo garantizar que Félix permanezca fiel en el futuro. Pero su problema de bajo conteo de esperma es un hecho inmutable. Mientras piense que mi hijo es el único heredero, estoy contenta. El final del texto completo.